un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Estamos, ¿verdad? Muy bien. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en una de las escrituras que en lo personal ha traído sobre mí pues un entendimiento que ha ido pues avanzando, y el Señor ha estado trayendo claridad a nuestra vida en base a lo que tiene que ver pues culturalmente. Y la palabra nos enseña que podamos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el verso número 17, encontramos, mis hermanos, una declaración de nuestro Señor Jesucristo que puede traer mucha luz y puede ayudarnos para entender lo que es la paternidad. Y bueno, pues hoy se celebra lo que es el Día de los Padres o el Día de Papá. Sé que no es una fecha muy trascendental como el Día de la Mamá. Y pues bueno, no se trata de hacer ninguna comparación, sino simplemente decir que una celebración del mundo. Yo tengo que decir a todos aquellos que puedan ver esta palabra, que quizás algunos no vayan muy acorde, ¿verdad?, o que podamos ser confundidos en el hecho de que por alguna celebración del mundo ahora nosotros venimos a imitar, y de esa manera pues celebrar como celebran los que no conocen al Señor. No, creo que es una buena oportunidad para todos los que estamos aquí y todos aquellos que pues están de alguna manera interesados. Hablo acerca de las vidas de los jóvenes o de aquellos que estamos todavía en el proceso de crianza en casa, y también, ¿por qué no decirlo?, a alguna mamá que papá no está en casa, y en todo esto poder ver que el Señor tiene cuidado de nosotros y permite que, como dice la Escritura, derribemos todos los argumentos, todos los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y que podamos llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y pues bueno, de esa manera hoy les puedo invitar para que hoy podamos hablar de lo que es la paternidad. Es un tema difícil. ¿Por qué difícil? Porque involucra la parte de las familias, y difícil en el sentido de lo que es carencia, sentimientos encontrados, y no hay otra manera más que hablar de lo espiritual principalmente. Pero me gustaría hoy aterrizar un poquito en la parte de lo que es lo natural, la vida diaria a lo que estamos expuestos. Y por eso es difícil el tema. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a inevitablemente echar una mirada hacia atrás y decir, realmente eso ha pasado conmigo. Y ahí es donde puedo ver la Escritura como un libro, pero dejando historias, dejando lo que es algunas vivencias. Es impresionante el poder de las Escrituras. Nos deja entrar hasta las recámaras de los matrimonios, nos deja entrar a la cocina, nos deja entrar a los cuartos, nos deja entrar a la vida diaria de las familias. Y esto viene a ser no un libro histórico ni algo que esté fuera de contexto en la parte de algo que hace mucho tiempo que sucedió, sino que esto es la vida diaria. Esta es la parte en la cual la palabra de Dios es una palabra viva, y que aquí encontramos, mis hermanos, de qué manera el Señor quiere hablar a nuestra vida. Por lo tanto, vuelvo a decir, este es un libro espiritual. O sea, este es un libro que nos lleva a la vida espiritual,
Pero no debemos tampoco olvidar que nos centra en lo que es lo natural. Y sé que hablar de lo natural es lo que está hoy desgastado dentro del pueblo cristiano, que todo se toma este libro para hablar de lo natural, pero hoy me gustaría que pudiéramos ver esa parte natural y que pudiéramos ver cómo todas las familias tienen dinámicas, todas las familias tienen un rol dentro de lo que es una sociedad, y que podamos ver familias, encontramos en esta palabra familias en el cual el papá, hablando acerca del patriarca, pues tiene la autoridad total sobre lo que es toda la familia. Poder ver en el contexto económico cómo las mismas familias se sustentaban empleándose, y eran las mismas familias las que generaban el recurso. Estoy hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Y también podemos ver cómo las mismas familias eran las que funcionaban de una manera también política, estableciendo leyes, estableciendo juicios. Y bueno, algunas otras familias, el matriarcado es bien fuerte. Y conforme haya sido la vivencia de cada uno de nosotros, cuando nosotros entramos a las Escrituras, sabemos realmente qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Me ha parecido muy interesante un ejercicio que estamos haciendo como familia. Le llamamos en el grupo Dinámicas Familiares. Fue algo que el Señor me ha dado en base a algo que he notado en mi vida, en la vida de mis hijos, y una dinámica en la vida de mis padres, hacia dónde se ha dirigido la familia. Y me ha ayudado mucho en base a ver problemáticas. Bueno, es algo muy personal que estoy diciéndolo hoy. Me ha dejado ver problemáticas que enfrentamos, y sobre todo también ver hacia atrás y reconocer que tenemos tíos, tenemos primos, y que algún día estuvimos muy juntos, estuvimos muy relacionados, pero hubo un momento de y ahorita no hay mucha relación. Y entonces todo eso me llama la atención, y lo veo en las Escrituras, y hoy me gustaría compartirle algo de esto. Pero primeramente, evaluando la paternidad, vea lo que dice Juan, capítulo 20, y dice el verso 17. Capítulo 20, verso 17, dice así: Jesús le dijo. ¿A quién le dijo? A María. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido, y vean, a mi Padre. Ya lo tiene ahí. Como diciendo, esto es mío, como diciendo paternidad. Y Jesús está reconociendo, el Hijo de Dios: no he subido a mi Padre. Y ve, sigue diciendo: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí, mis hermanos, el mensaje que podemos ver que es: tenemos algo en común. Tenemos lo mismo en común, es lo que está diciendo el Señor: mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y aquí es donde podemos ver cómo podemos entrar a lo que es el tema de la paternidad, y cómo hacerlo a través del Hijo de Dios, a través de Cristo Jesús. Y el Señor en esta hora comparte lo que es algo que nosotros tenemos en común, hablando del Señor y hablando de nosotros. Y es que lo que tenemos lo mismo, lo que es en común es que tenemos paternidad. Ahora, para entrar, le puedo decir cuál es, o en un sistema así de valores, hablar por lo menos de 3 aspectos de la paternidad. Esto sería el número 1. Ver 3 aspectos de la paternidad, y aquí en un sentido de valores, desde lo más hasta lo que es pues de menos valor. Y Juan capítulo 17, verso 1. Lo primero, hablando acerca de aspectos de la paternidad, nosotros vemos lo insuperable. ¿Y cuál es lo insuperable?
Aquí Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y entonces vean, levantando los ojos al cielo, ¿qué dijo? Padre. Y entonces hablamos del primer aspecto de la paternidad. ¿Cuál es? Paternidad divina. Es aquello que nosotros hemos recibido por el privilegio de la salvación eterna, haber recibido al Señor en nuestro corazón. Y de ahí es donde nosotros podemos vea la manera como el Señor, hablando acerca de una paternidad divina, nunca podríamos nosotros hablar de la paternidad divina sin lo que es esa simiente, esa semilla. Es decir, aquel verso que nosotros encontramos, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Y entonces de ahí encontramos que dentro de lo que son los aspectos de la paternidad, lo insuperable, nuestro Padre Dios, el Padre de quien desciende toda buena dádiva, dice Santiago. Pero sigo leyendo el verso 5, ahora el verso 5, y vea, con aquella gloria, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y de aquí nosotros podemos ver si hay alguien, mis hermanos, que no necesita algo para vivir, es el Señor. Sí, contrario a lo que es la expresión, sin esto yo no puedo vivir. Lo que estoy tratando de decir es de que esta paternidad es eterna. Esta paternidad nosotros la encontramos de una manera en la cual el Padre eterno, como Dios se ha mostrado en nuestra vida, y en este aspecto de la paternidad nosotros encontramos lo insuperable, nuestro Señor. Pero luego pasamos a lo siguiente, después de esa paternidad divina, ahora Génesis capítulo 1, y dice el verso 26, llevarlo a lo que el Señor nos ha permitido ahora en un nivel terrenal, poder ser padres. Y aquí hablamos acerca de lo natural, aquí hablamos acerca de lo que es otro aspecto de la paternidad. ¿Y dónde comienza paternidad? Dice Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí en el verso 28 Dios le indica el tiempo de la paternidad al hombre, diciendo de esa manera: fructificar. Y vea cómo ahora el Señor permite que dentro de lo que es el nivel terrenal podamos nosotros tener este privilegio de lo que es la paternidad. Por lo tanto, la paternidad mayor es Dios eterno. Pero ahora, en eso que el Señor ha puesto en nuestra vida, que es esa semilla y esa simiente, ahora es que nosotros podamos también de esta manera recibir este llamado. Un tiempo en el cual la paternidad: fructificad, multiplicaos. ¿Y a quién le dice eso? Pues lo encontramos al hombre. El tercer nivel es un nivel que también implica un crecimiento en el Señor, y estamos hablando ahora de lo que son los padres espirituales. Estamos hablando que esto es el anhelo de Dios para todo creyente. Aquí es el anhelo de Dios para todos los que hemos nacido de nuevo y que podamos ver las edades, ¿verdad? Como niños, como jóvenes y como padres espirituales. Y en este nivel, mis hermanos,
es donde nosotros podemos ver que el Señor ha levantado padres espirituales. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4, verso 14. Hablar de la paternidad y ver de la clasificación, aspectos de la paternidad, empezando por lo que es el Dios eterno, el Padre eterno, y luego que el Señor nos haya dado ese privilegio de ser padres biológicos, terrenales, naturales, pero ahora en el sentido también, mis hermanos, de lo que es padres espirituales. Y aquí en el capítulo 4 de 1 Corintios, no lo encuentre usted de una manera alguien que está recriminando, alguien que está exigiendo, sino que ustedes puedan ver cómo el Señor trae esa impartición, en este caso, en la vida del apóstol Pablo, y cómo era el trato que él le daba a la iglesia, y cómo era el trato que el Señor, bajo ese sentir de Cristo puesto en Pablo, le daba a la iglesia. Capítulo 4, y dice así el verso 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Qué encontramos? Eran hijos míos amados. Y aquí es donde nosotros vemos la facultad, lo que el Señor ha traído como una autoridad delegada, y el Señor ha traído paternidad espiritual. Padre eterno, el Padre eterno, nuestro Dios. Luego Dios ha traído esa dicha de ser padres en lo que es lo terrenal, pero ahora en el nivel espiritual el Señor ha traído lo que es paternidad espiritual. Yo anhelo que muchos de los que estamos aquí podamos decirle: Señor, aquí está mi vida. ¿Por qué? Verso 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Podrá haber muchos enseñadores, podrá haber muchos maestros, pero hablar acerca de la paternidad, poder decir la paternidad espiritual, es algo que está en gran demanda. Es algo, mis hermanos, que no se recibe mientras no haya una entrega total, una sujeción al señorío de Cristo, y en el cual el Señor, por su gracia, por su misericordia y por el desarrollo de su obra, Él ha permitido que Dios levante padres espirituales. Dice: no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y entonces, paternidad espiritual, cuando nosotros encontramos Pablo, alguien que sabe el poder del Evangelio. Dice: yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Y qué era lo que sabía Pablo? Pablo sabía que el Evangelio era poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y ahora poder ver que bajo el sentir de Cristo, Él es el que engendra, Él es el que concibe espiritualmente. Y para esto requiere tiempo en las Escrituras y también una apreciación en el entendimiento que el Señor traiga a nuestras vidas, para que podamos ver cómo ser padres sin esa simiente, cómo ser padres sin esa semilla. Y entonces, como el resultado de haber recibido a Cristo en nuestro corazón y Él formado, entonces ahora podemos ver la potencia de una semilla, la capacidad que tiene la simiente, y saber que en todo lo que tiene que ver, lo que hemos escudriñado en las Escrituras, que nosotros podamos ver énfasis en llamadas dispensaciones, y que podamos decir: el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, el pacto de Dios con Noé. Pero cuando nosotros vamos a revisar todos esos pactos que el Señor ha hecho, es impresionante cómo el Señor dice: y haré este pacto con tu descendencia. Y cuando hablamos de descendencia, ya pensamos en gentes, ya pensamos en naciones. Pero cuando hablamos acerca de lo que es la descendencia de Abraham, estamos hablando de una simiente, y ese es Cristo Jesús. Como diciendo que el pacto nunca lo haría entre humanos, nunca lo haría entre seres humanos. El pacto siempre lo hizo con su Hijo, con aquel que puede engendrar, con aquel que puede dar
vida en sí mismo. ¿Y quién es? El poder de esa semilla. Entonces Pablo no está apropiándose diciendo yo los engendré, sino está dando paso a lo que estaba en él, el poder de esa semilla. Y ahora, ¿qué es lo que hace un padre? ¿Y hasta dónde llega un padre espiritual? Verso 16. Por tanto ruego que ¿qué? Que me imitéis. Y ese es el punto principal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, ¿y qué enseña un padre? Y ahí está la limitante, que es a donde quiero ir, a centrarme un poco en la parte natural y poder entender que la figura del padre es pero bien difícil. Y aquí es donde nosotros podemos ver que hay vidas que no se desarrollan espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay una mala concepción del padre, hay una barrera fuerte que nosotros hemos propiciado a nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque ¿qué es un padre si no es aquel que se tiene que imitar? Y cuando habla acerca de lo que es el ejemplo, cuando nosotros vemos dos palabras que les he dicho que ustedes las consideren, el proceder y la conducta, y que cuando nosotros hablamos de un padre sin Cristo, no podemos hablar de un proceder, estamos hablando de una conducta. Entonces imagínense, una conducta que no es digna de imitar, ¿qué puede traer en consecuencia sobre un hijo, sobre una esposa, sobre una familia? Y entonces hay historias tremendas que vemos en las Escrituras de familias como nosotros, en el Señor, pero que la verdad solamente por la gracia del Señor y por su misericordia es que podemos estar aquí. Pero ¿qué es lo que hace un padre? El padre, hagan lo que yo hago, imítenme. Y entonces aquí estamos nosotros como hijos o como padres y poder decir, yo imitar a papá, yo hacer lo mismo que él. Y aquí es donde podemos mirar, mis hermanos. Solamente déjenme terminar el verso 17. Porque el verso 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará no mi conducta, sino la manera como me dirijo, la manera como procedo en Cristo, no en mis fuerzas, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Y hasta dónde llega la autoridad de un padre espiritual? Verso 18, mas ahora estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Vea la autoridad que el Señor le da a un padre espiritual. Verso 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Un discernimiento espiritual, y era realmente en donde lo está enfocando, en aquello que está procediendo. ¿Quién? Que está procediendo la iglesia. Verso 20, un llamado al sometimiento. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Y entonces, si voy a ir y tú andas envanecido, entonces me voy a dar cuenta que quién es el que te está quitando de lo que es la sujeción, y entonces voy a ir en el poder de Dios. Y vean lo desafiante que se torna el verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Como diciendo, tú escoges. Porque la autoridad de un padre espiritual que Dios le ha conferido es para enfrentar los poderes. Los poderes, y aquí es ¿por qué? Porque el reino de Dios consiste en una cosa, en sometimiento. Voy a invitarles que nos centremos en lo terrenal. Aquí quizás no podamos salir, pero en su totalidad, es decir, estoy diciendo terminar, pero si pudiéramos dar, mis hermanos, por lo menos una profundidad en las Escrituras, y que ustedes pudieran de alguna manera situarse en su generación. Me gustaría que ustedes pudieran ver hacia dónde va su vida, hacia dónde pueda ir nuestras vidas en base a lo que tiene que ver nuestro rol dentro de la familia. Por ejemplo,
Por ejemplo, le puedo decir algo que en lo particular nos puede ayudar demasiado. Por ejemplo, hablar acerca de el rol que usted está tomando dentro de su familia. Y dentro de su familia usted debe tener una posición. Pero ¿qué posición he tomado en relación a mi familia? Una pregunta. ¿Una posición de respeto o de rebeldía? ¿De continuidad o de cambio? ¿De cercanía o de lejanía? ¿De cariño o de conflicto? Responda cada uno de ustedes. Y sitúese en la parte familiar y vea cómo ha respondido usted a la familia. De qué manera es la contribución que usted trae dentro de lo que es su familia. No sé si le resulta importante, pero quiero que centremos en el libro de Isaías primeramente, para que podamos ver qué hay en lo terrenal y que nosotros podamos decir, sé hacia dónde el Señor me está llevando. Pero hablar acerca de lo terrenal, hablar acerca de la paternidad y hablar acerca de la familia en base de lo que es lo terrenal, quiero que ustedes puedan ver qué terreno estamos pisando. Y de ahí para que no podamos ser sorprendidos, sino realmente saber hacia dónde vamos. Isaías, le dije 12, es 14. Isaías 14 es como conocer el terreno que estamos pisando. Y entonces aquí no necesitamos una actitud de queja. Pongan atención. Una actitud de queja en decir, pues ya ves por qué soy así. O ya ves por qué no me obedecen. O ya ves por qué estamos en estos términos. No, sino más bien el intento es que podamos llegar a un conocimiento y saber cómo es que tenemos que proceder. Pero vean terrenalmente. ¿Qué terreno estamos pisando? Y aquí envuelve, ¿cuántos de ustedes son padres terrenales? Todos los que estamos aquí. Es decir, el Señor nos dio esta bendición de ser padres, pero estamos en la tierra y entonces si nosotros podemos ver, no nuestra vida, así plenamente en la parte espiritual, es decir, qué espiritual es la familia, sino podamos centrarnos en la parte espiritual y mucho más si alguien acaba de recibir a Cristo hace 2 años, 3 años y que pueda ver que desarrolló su vida dentro de un ambiente familiar no cristiano. Y ahora nosotros también, por eso digo que no solamente es para el que no nació en una cuna cristiana, sino que ahora podamos ver tanto unos como los otros, aquellos que han recibido a Cristo como los que no hemos recibido, los que hemos recibido a Cristo como los que no han recibido a Cristo, sepan el terreno que pisamos. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos ver nosotros mismos, aquí estamos en la tierra. Y vean lo que dice Isaías 14 y dice el verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿No se le hace muy fuerte esto? Estamos hablando de lo terrenal. Y estamos hablando de alguien que vino a trastocar, y ahorita lo vamos a ver. Alguien que vino a trastornar los reinos. Como diciendo, vino a trastornar las familias. ¿Y de quién estamos hablando? Del enemigo de Dios, del enemigo tuyo, Satanás. Y vean, verso número 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahora el verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Verso 16, aquí es donde vea el asombro. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Estamos hablando, ¿qué terreno estamos pisando? Un terreno en el cual, mis hermanos, alguien se especializa en una cosa: el engaño. El engaño. Y cuando nosotros nos centramos en la parte terrenal,
y hablando de familias aquí en la tierra, cuando hablamos familias terrenales, nosotros no podemos olvidar qué terreno estamos pisando. Es decir, aquí estoy, en donde en alguien que fue enviado aquí a la tierra y que vino a trastornar las familias. ¿Y cómo lo hace? El engaño es su arma preferida. ¿Cuál más hay? Violencia. ¿Cuál más hay? Traición. Y ahí usted puede enumerar todas las historias familiares y que puede decir, pero ¿por qué llegó a tanto la familia? Oye, ¿por qué se atrevieron a tanto? Y más cuando nosotros estamos en una reunión familiar y entonces viene la abuela, el abuelo y empieza a contarnos las historias interminables en tiempo, pero que cada vez que las escuchamos de nuestros padres, aunque sea la misma historia, le sacamos algo diferente. Y entonces no sé cuántos se deleiten en eso, pero yo en lo personal me acuerdo de niño y ahora veo a mis hijos cuando papá les habla o mamá, o hacemos una reunión y entonces, y te acuerdas de esto y todos como diciendo, no quiere perder ninguno de los detalles y siempre entran las preguntas, oye, ¿y por qué esto? Ahora, cabe señalar que no entramos muchas veces, entramos por la parte cómica, entramos por la parte amigable, pero cuando vamos a lo que dice la palabra trastornar, tocar, así la parte que ha traído influencia en nuestras vidas para la toma de decisiones y que decimos, pero ¿por qué es así? Ahí esos temas son muy ocultos, pero en el momento que se abren, entonces nuestros ojos llegan, pero ¿cómo fue que se atrevió? ¿No se ha pasado? Pero ¿cómo fue que hizo esto? A ver, cuéntame más de eso. Y entonces podemos ver dinámicas familiares, podemos ver, ahora entiendo. Todo lo que les estoy contando, no sé si usted lo viva o no, pero estoy hablando de lo que es no otra cosa más que la tierra y poder ver que hablar de la paternidad, todo recae en la vida de un padre, todo recae en la vida de una madre, en este caso los padres. Pero es bueno que nosotros podamos ver cómo la palabra nos enseña dinámicas dentro de lo que son las familias y que podamos decir, entiendo. Por ejemplo, quiero que vayamos a esta familia. Se encuentra en Génesis capítulo 37. Identificaciones, mis hermanos, no sé cuántos se puedan identificar, pero tenga cuidado, porque esto puede abrir heridas. Y el remedio para las heridas, ¿cuál es? Olvida lo que queda atrás y extiéndete hacia adelante. Otra vez. Que si se abre algo aquí, que si se abre un recuerdo, ¿sí? Que si se abre algo que no se ha olvidado, no hay otra cosa más que olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo. O sal de tu tierra y de tu parentela, huye de allí. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De huir del apellido? No. Huir de lo terrenal. Huir de papá y mamá. No. Huir de lo que es lo terrenal y entrar a la parte espiritual. No sé si me estoy comunicando. Sería como el mandamiento que Dios le da al matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pregunta: todos los que nos hemos ido de casa y que dejamos a papá y a mamá y nos fuimos a vivir a otro lado, que pusimos distancia, la pregunta, ¿eso nos ha unido? Y yo digo no. Porque lo físico podemos poner distancia, pero lo emocional, lo mental, no, es que mamá, es que papá, es que así hacíamos y cortar eso, ¡pum! Y que no es otra cosa más que olvídate de lo nacido de la carne, carne es. Pero es inevitable, estamos aquí y hay consecuencias. Y entonces, Génesis en su capítulo 37, esta familia tremenda, hermanos. Pero es una familia que nos deja ver que hay familias
que muchas veces no encontramos su proceder, no lo entendemos, pero cuando vamos a esto, vean lo que dice, verso 1, capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿Quién era su padre? Isaac. Y entonces ya encontramos 3 generaciones. El bisabuelo, el abuelo, bueno, el bisabuelo, Abraham, el abuelo, Isaac y el hijo, en este caso Jacob. Y entonces de Jacob, mis hermanos, ahí nosotros podemos ver algo. Por ejemplo, Abraham tuvo 3 mujeres. Sara fue. También tuvo Agar, de ahí tuvo Ismael. Y también tuvo a Cetura, y ahí tuvo más de 6 hijos. Ese es el contexto generacional. ¿De quién? De Jacob. Ahora, en la primera generación podemos ver a Abraham, podemos ver a Sara, podemos ver a Agar y podemos ver a Cetura. Bueno, ahora vamos con su hijo Isaac. Bueno, de Abraham le nace Isaac, y entonces Isaac se casa con Rebeca. Luego aquí nosotros encontramos que estos tienen 2 hijos. ¿Cuáles son los 2 hijos de Isaac y de Rebeca? Jacob y Esaú. Ahora, si ustedes pudieran centrarse en la parte, mis hermanos, Génesis 32, devuelvan un poquito y nomás vean el contexto familiar, pero que esto pueda haber dentro de lo que es las familias. ¿Y qué es? 32 verso 11, ya hablando del hermano de Jacob, la familia que estamos analizando. Y en el capítulo 32, y dice el verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Tener un hermano así, mis hermanos, yo no sé si usted lo tenga, pero un hermano que le tengamos miedo, me va a agarrar y me va a golpear. Es capaz de... ¿Y quién es? No sé ya cuántos se estén identificando. Yo tenerle miedo a un hermano, hermanos, pasa en esta familia. Estamos viendo un poco de contexto y poder ver en el aspecto de tener miedo. Entonces, vea de qué manera ahora los hijos, si nosotros nos fuéramos hasta los hijos de Jacob, por ejemplo, si usted se centrara en los hijos de José, usted vea de qué manera había crecido, diciendo, mi tío quería matar a papá. No sé qué decisión, de qué manera influye eso en la decisión de alguien en nuestras decisiones, en la toma de decisiones. Y no sé cómo sea la parte de nuestro sentir para alguien que le hizo daño a papá o a mamá y que nosotros podamos decir, y que en la toma de decisiones o nos acerca o nos aleja en la relación. Pero aquí que le tenía miedo, y entonces podemos ver, ahora céntrense por favor, céntrense en la parte de esta familia, pero ya no vean a Jacob, sino vean a sus hijos. Ahí encuentran a los 12, ahí encuentran a las 12 tribus. Tome el cualquiera que sea, tome a José, tome a Neftalí, tome a Gad, tome a José, tome a cualquiera de ellos, y que usted pueda ver el contexto familiar, decir, mira, ese Esaú era tremendo, ese Esaú, pero que anduvo buscando a papá. Entonces vea cómo encontramos que sus propios hermanos tenían problemas de conducta. ¿Por qué? Pues por ver que en cuanto a la figura o la familia extendida había odio. El tío Esaú era tremendo con papá. El tío Esaú realmente. ¿Y debido a qué? Pues es que papá le robó los privilegios que eran para Esaú, y entonces estoy haciendo un diálogo, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver, mis hermanos, entre ellos se llevó la primogenitura, entonces lo quería matar. Bueno, ahí ya podemos mirar. Ahora, no solamente eso, me devuelvo a la parte de estos 2 hermanos.
hablar de Jacob y Esaú. Y entonces vean ahora el famoso Jacob, porque Jacob, vamos a volver al capítulo 37, y nada más tiene nada más ni nada menos que 4 mujeres, y que a una ama y a la otra no la ama. Y entonces poder ver cómo sería también la parte de un hijo que sabe que papá tiene otra y a mi mamá no la quiere. Esa es la historia que nosotros estamos aquí. Y parece que tengo otro hermano, ni quiero saber. Y entonces el choque, o sea, la parte, no sé si ustedes puedan ver hasta dónde nosotros podamos ver ahora en esta generación. Ya no nos estamos situando en la primera generación, que es Abraham, ni en Isaac, sino ahora nos estamos enfocando en la tercera generación, que tiene que ver con Jacob. Y ahora vean los hijos que tiene dice, verso 2, capítulo 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, José, y ahora toma preeminencia José. Es interesante ver, mis hermanos, que a José el papá le da una túnica. Y entonces el papá le pone una túnica a José, y ahí es donde nosotros podamos centrar nuestra mirada en lo que es la vida de José. Pero bueno, dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de ¿quién? Cuéntenlas. Bilha, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces ahora encontramos que José, mis hermanos, tiene hermanos, medios hermanos. Y de los medios hermanos, los primeros que le nacieron a Jacob fueron los de Lea. Y si usted puede ver, el primogénito de Jacob fue Rubén, luego viene Simeón, viene Leví, viene Judá, ¿sí? Luego más tarde le nace Isaacar y también Zabulón. Bueno, Lea, ahora nosotros encontramos que tiene una criada, se llama Silpa, y de Silpa Jacob tiene 2. Bueno, también tiene una hermana que se llama Dina, hija de Lea. Pero ahora de Silpa nosotros encontramos a Gad y a Aser. Pero y luego a la que amaba Jacob, que era Raquel era estéril, no podía tener familia. Y entonces ahora aquí captamos otra parte muy esencial de esta familia. ¿Por qué? Porque el papá miraba con desprecio a Lea, pero Lea ya tenía 6 hijos. Y entonces vea la actitud, y ahí es donde nosotros podemos ver qué hicieron los hijos a razón de las decisiones del papá. ¿Hasta dónde se atrevieron los hijos para que nosotros podamos ver sus comportamientos? Pero me quisiera centrar aquí, mis hermanos, en la parte de lo que hizo uno de ellos. Quiero que ustedes vayan conmigo. Algo más, capítulo 31, verso 41. Una casa llena de tensión. ¿Por qué? Porque un hermano violento, sí, me quiere matar, hablando de Jacob, me quiere matar Esaú. Los hijos saben lo que ha pasado con su tío Esaú, pero ahora vamos a ver al abuelo de ellos. ¿Y qué hizo el abuelo? 31, verso 41. 31, verso 41, dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Ahora está hablando Jacob y está diciendo: laboralmente me han explotado. O sea, su papá, mi suegro, se enriqueció a costa de mí. ¿Qué van a hacer ustedes? Y vea, ¿cuál les dije?
41, 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mías, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Y entonces, ante todo eso, vea, ¿qué hicieran ahora las esposas de Jacob? ¿A qué lado se van a qué lado se van a? Entonces vea la tensión que hay ahora económica. Una tensión de decir, hizo negocios tu papá conmigo y mira cómo me ha pagado. Una familia, mis hermanos, que si nosotros podemos verla, si no ha sido la gracia del Señor. Ahora, si nosotros nos centramos en el primer hijo, vaya conmigo al 49. Génesis 49, solamente para dar el orden de los hijos. Y dice el verso 1: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y aquí entra ahora un conflicto mayor, mis hermanos. Y el conflicto mayor nosotros lo podemos ver. ¿Por qué este hombre actuó así? ¿Por qué Rubén, el hijo mayor de Jacob, actuó de esa manera? Y aquí es donde nosotros podemos ir a las Escrituras y decir, ¿hasta dónde implica la paternidad? O sea, las decisiones. Imagínense el hijo diciendo: hoy papá durmió fuera de la casa, o papá hoy durmió en otro cuarto donde no se acuesta con mamá. No, pues ya sabes. No, ya sabes. Y aquí es donde me gustaría que usted viera las implicaciones de lo terrenal. ¿Por qué? Porque aquí ahora vamos a encontrar la decisión de un muchacho, hijo de familia, que estaba viendo todo esto. Y que estaba viendo que a su mamá no la quería. Ahora un hijo está viendo que a papá no la quiere y la desprecia. ¿Qué se atreverá a hacer un hijo cuando ve que su papá desprecia a su mamá? Hoy no durmieron juntos, ¿te diste cuenta? Se fue al sofá. ¿Por qué les digo que es difícil este tema? Porque es la vida diaria, mis hermanos. Pero que pensamos, oye, ¿ya supiste que papá le dijo a mamá que a lo mejor se divorcia? Y en todo eso nosotros no vemos la tensión. Ya quitando la parte, mis hermanos, de que el abuelo hizo, de que el tío me quiere matar, todo eso. Ahora, centrándonos más en el seno familiar, vaya conmigo a un evento para que nosotros podamos entender esta vida. No lo justifica, pero es para nuestra enseñanza y decir hasta dónde la paternidad tiene un impacto. Se fue a acostar. ¿Con quién se fue a acostar? Con la concubina. Rubén, el mayor de ellos, mis hermanos, ¿qué hizo? Dijo, no. La pregunta es un lascivo, ¿verdad? La pregunta, pero veía pornografía, no sé qué le pasaba. No. Si usted ve bien el contexto y la dinámica que está tomando esta familia, nosotros encontramos entendimiento. Génesis capítulo 30, verso 14. Todo lo que un hijo puede hacer por una madre. Todo lo que un hijo puede hacer por una madre. Y para que nosotros digamos, este muchacho no entiende. ¿Cómo no, verdad? Es como dice las Escrituras, el asunto no es con los hijos, el asunto es con los padres. Y ahora Génesis en su capítulo 30 y dice el verso 14.
30:14. Lo tienen. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Qué curioso, ¿no? Pero ¿qué es esto? Pues es una hierba afrodisíaca que estimulaba el apetito sexual. Y ahora se las trae ¿a quién? El hijo se las trae ¿a quién? A la mamá. Y vea hasta dónde el conflicto. Y dijo Raquel a Lea, hermanas, y una no puede tener familia y la otra sí. Es decir, los primeros hijos que tuvo Jacob fueron de Lea. Y Raquel viendo, pero Jacob no amaba a Lea, era la fea Lea. Jacob amaba ¿a quién? A Raquel, pero Raquel no le había dado hijos. Y apenas se los da y no los disfruta, muere en el parto. ¿Y qué encontramos? Dice, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche. ¿Y por qué este trueque? Porque yo lo controlo, porque él a mí me ama. Y entonces vean la influencia que tenía ¿quién? Raquel sobre Lea y sobre toda la familia. Y el papá, la pregunta es, ¿creen que los hijos no se daban cuenta? ¿Y hasta dónde podemos nosotros ver que las contiendas de las hermanas eran así, pero un cuchillo en la vida de sus hijos? Y claro que ellos naturalmente iban a identificarse ¿con quién? Pues con mamá. En este caso Rubén, no creas que iba a ser por Raquel ni por las criadas, iba a ser por quién, por su mamá. Y él era el primogénito, mis hermanos. Sigo leyendo. Dice el verso 16, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he, y qué feo, ¿verdad?, alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Isaacar. Mis hermanos, en todo esto usted pueda ver cómo la tendencia, mis hermanos, de podemos nosotros ahora considerar una cosa. ¿Qué haría, mis hermanos, un hijo cuando ve que papá desprecia a su mamá? Todo lo que hará. Y en todo lo que le he dado, mis hermanos, en este relato bíblico, vean cómo, avanzando un poco más para ya ir así aplicando, solamente estoy tratando de que usted vea una problemática de una familia y que nosotros podamos ver y por qué se acuesta Rubén y en qué momento fue que tomó esa decisión. ¿En qué momento fue que tomó esta decisión? Capítulo 35, verso 21. 35, los escenarios, esto tiene que leerlo usted, pero si usted ve todo lo que este muchacho ha hecho. Pero ahora aquí salen dos cosas. 35, verso 21. Salió Jacob, en este caso Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y la torre del rebaño no es otra cosa más que ese nombre, Migdal Edar. ¿Y ahora qué? Papá se va a vivir a otro lado, se fue a vivir más allá.
Oye, ¿qué va a pasar con nosotros? Verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, y vean, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y ahí vienen todos sus hijos. Número 1, ausencia del papá. Y número 2, seguramente como papá no quiere a mamá y su consentida es Raquel, ¿dónde va a quedar la herencia? Y entonces ahora esta fechoría, mis hermanos, y que nosotros podamos ver que dentro de todo lo que encontramos en este relato, aquí el relato bíblico nos dice, mis hermanos, algo que sucede en el verso 19, algo más, es decir, le antecede, capítulo 39, ¿verdad? 35, perdóneme, pero ahora en el verso 19, y vea que le antecede. Antes que Rubén fuera a dormir con la mujer de su padre, algo había acontecido. Verso 19. Así murió Raquel y fue sepultada. Inmediatamente muere Raquel y vea lo que pasa es con quién va a quedar una herencia. ¿Por qué? Porque ahora el Señor le quita la esterilidad a Raquel y le da 2 hijos. El primero fue José y el segundo es aquel que en el parto murió, Raquel. Y ella, dice el verso 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. ¿Qué quiere decir? ¿Hijo de qué? ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿Hijo de qué? De mi dolor. Pero le cambia el papá el nombre, dice, mas su padre lo llamó ¿qué? Benjamín, hijo de la mano derecha. Entonces vean cómo ahora la apreciación también de la mamá cuando muere Raquel. ¿Y cómo se murió? Hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Muere y inmediatamente Rubén hace esa fechoría. ¿Por qué? Por razón de decir, ¿y dónde va a quedar mamá? ¿Y dónde va a quedar todo lo que tiene que ver con heredad? Mis hermanos, todo esto para nuestra enseñanza. Todo esto para que nosotros podamos ver es que ahora la aplicación sería, dígame su historia. ¿De dónde viene usted? Hábleme de sus tíos. Hábleme de sus abuelos. Pero ahora hablar acerca de nuestro contexto, nuestros padres. Pero ahora no solamente nuestros padres, ahora piensa en tus hijos. Y usted pueda ver. ¿Qué está diciendo, pastor? Que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, que esto apareció dentro de lo que es la vida de todos ellos, por lo menos en los patriarcas, y podemos ver salir de lo terrenal. No hay otra cosa más que salir de lo terrenal. Es huir, mis hermanos. 2 versos para luego entrar a lo final. En todo eso, entonces, por eso le dije que pudiéramos ver el terreno que estamos pisando. ¿Cuál es el terreno? El engaño. ¿Y todo por qué? Porque en esta tierra, sin Cristo, olvídese de una familia. Sin Cristo, olvídense de lo que es el sometimiento a lo que es la palabra del Señor. No hay paternidad. Y aquí viene la otra, es que no solamente, entonces la pregunta sería, oye, ¿por qué volvemos a ver esas historias ya en los cristianos? Esto es dicho muy fuerte. ¿Por qué volvemos a ver estas historias en los cristianos? Porque falta un aspecto, es señorío de Cristo. Es dejar. Vea el mandamiento que Dios le da. Génesis capítulo 2. ¿Qué hacer si alguno se encontrara en alguna de estas dinámicas? ¿Qué hacer si alguno se encontrara dentro de esta historia? ¿Qué hacer?
De hecho, yo tengo algunas vivencias con algunos de ustedes y esto, el Señor, amén, gloria a Dios. Pero cuando nos centramos en, estoy sintiendo, necesito ayuda. ¿Y cuál es la respuesta? Pon tus ojos en Cristo. Olvídate, ven al Señor. Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y naturalmente hay que apartarnos de papá y mamá para estar unidos como matrimonio. Pero profundamente, espiritualmente olvídate de todo lo que tenga que ver con lo carnal. Olvida tus orígenes. Olvida tu pueblo. Esa es la respuesta. ¿Qué hacer para alguien entre nosotros que esté en esta problemática? ¿Qué hacer si como padre no he dado un buen testimonio y me lo recriminan? Pues ¿de dónde lo aprendí? O mira, tú tienes autoridad para decirme historias, ¿verdad? Vivencias. Y que nosotros lo vemos en la vida diaria. ¿Y qué hacer cuando alguien se encuentra en una situación así? No te detengas, ven a Cristo, ven, resuelve eso. ¿De qué manera es? Deja a tu padre y a tu madre. Estoy diciendo déjalo terrenal, déjalo carnal y ven a nacer en Cristo, ven a llevar la paternidad espiritual, ven a lo que es la vida en el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo voy a poner de una manera más clara, mis hermanos, en Salmo 45. Salmo 45. Les animo a que vengan a Cristo. Les animo a que podamos refugiarnos en el Señor. Y aquí en el Salmo 45, verso 10, miren lo que dice. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. No pretendemos hacer una regresión y que usted suelte a sus familiares y que usted les haga una declaración de perdón. No. Eso es inevitable. Acuérdese que una definición de lo que es perdón es el que no sabe perdonar, no entiende lo que es el cristianismo. Pero aquí, tan claro que nos enseña a ver un salmo mesiánico, un salmo que tiene que ver con el reinado, el sometimiento, y la única manera para estar bajo el señorío es olvídate, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, olvídate. Ahí no es. Como en el hecho de decir, es que tú no sabes, por eso les decía que no hay lugar para la queja, pero sí para el entendimiento, de decir, y que tú sabes hacia dónde va tu vida, y tú sabes hacia dónde va la dinámica de tu familia, y tú sabes que ya no hablamos acerca de la traición, nos llevaría más tiempo. Pero si usted pudiera ver la traición, la parte de lo que es cuando alguien, escuche, algo que he aprendido, el Señor me ha enseñado, y es que yo me puse a reflexionar en mis hermanos, los sobrinos, y me puse a reflexionar en sí cuál ha sido la base de nuestros problemas. Estoy abriendo quizás mucho. ¿Y sabe qué es lo que se ha tocado consciente e inconscientemente? Una lealtad. Cuando alguien viola una lealtad, ahí es donde suena mucho. Ahí es donde podemos ver que tanto las leyes como la parte de la ética están bien unidas. Estoy diciendo que las leyes es la ley impuesta, la jurisprudencia, pero hay algo que no es impuesto y actúa en la conciencia. ¿Qué es? Pues eso son las tradiciones. Y las tradiciones, no, es que la tradición familiar es esta. No estoy alentando ninguna tradición familiar, pero todos la tenemos. En la familia hacemos así. Todos, este día nos reunimos todos. Este día hacemos un tipo de comida. Todos tenemos una tradición familiar. Eso, ¿sabe qué? Inconscientemente o conscientemente crea lealtad. Y en el momento cuando alguien viola la lealtad, no te atrevas a hacerlo. Y entonces siente el peso de quién, no solamente uno, siente el peso de toda una familia.
Por eso les decía cómo respondemos ante esto. Mi proceder ante la familia es de acercamiento, de lejanía, de respeto o de rebeldía. Y cuando usted considere, pero ¿qué es lo que lo ha alejado de sus familiares? Si no ha sido que ha trastocado un valor fuerte de lo que es la familia. Eso no. Pudiste haber hecho toda la otra cosa, pero esta no. Y entonces cuando nosotros vemos, mis hermanos, que cuando identifiquemos qué lealtades tenemos, algunos tenemos lealtades para los negocios. Este es el negocio de la familia. Y se crea el valor y la lealtad a eso. Y quien lo toque, aguas. Algunos tenemos una lealtad a la preparación intelectual. No, todos salimos profesionistas. Y nomás que no, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Y entonces cuando alguien, como que es la oveja negra de la familia, algunos otros tenemos valores, mis hermanos, de lealtad a lo que tiene que ser el temor y la obra del Señor. Y cuando eso es tocado, hay problemas. Entonces, no sé si pueda transmitirlo, pero todo eso usted lo va a encontrar en las familias que vienen en las Escrituras. En este caso ahora, ¿cuál es el llamado del Señor? Olvídate, mis hermanos, de estar así, pero bien aprisionado sobre una tradición familiar. Olvídate de las tendencias, de las dinámicas. Es que el abuelo, es que mi hermana, es que mi hermano. No, olvide completamente. Y aquí este verso: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Pablo lo entendía perfectamente. Y vea Filipenses, y con esto termino, mis hermanos. ¿Cómo hablar de los papás? Pongan su mirada en el Señor, papás. Porque diciendo, ¿y para esto quién es suficiente? ¿Quién? ¿Quién será suficiente para esto? Nadie. Y cuando nosotros vamos al Señor, vea Filipenses, Pablo lo entendía perfectamente. Filipenses capítulo 3, dice el verso 12: papás, sigan luchando por la familia. Primeramente por el Señor. Sigue luchando por el matrimonio. Sigue luchando por los hijos. Papá, una responsabilidad bien grande que tú tienes. Papá es alguien, mis hermanos, que nosotros lo vemos en las Escrituras, en su original, pater. De ahí sale la patria. Los padres de la nación. Los padres de la iglesia. Por eso la ausencia de un papá. Pero escuchen una cosa: Dios nos ha librado de la orfandad. Amén. Dios nos ha librado de la orfandad. Por eso olvida a tu padre, olvida a tu pueblo, ven al Señor. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es la medicina. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y le invito para que hoy juntos podamos ir hacia adelante y decir: Señor, estamos delante de ti, paternidad. Y aquí le quiero solamente leer lo que un hombre llamado John Howard Hinton dice lo siguiente. Este era un pastor bautista de Londres. Su hija se arrodilló al lado del lecho de muerte y le dijo: no hay mayor bendición que tener padres piadosos. A lo que el moribundo contestó con gran destello de gratitud en sus ojos y dijo: y la de los padres, tener hijos creyentes. Ojalá que en esta hora haya de los dos, que haya padres piadosos
mujeres piadosas y que haya hijos creyentes piadosos, y que de esa manera nuestro Dios sea glorificado. Yo sé que en este tema, mis hermanos, todos tenemos necesidad. Sé que en ese tema, mis hermanos, todos tenemos historias y que nos persiguen, y que el enemigo de nuestras almas hará todo, mis hermanos, todo, para que nosotros no podamos salir de esto. Pero escuchen, en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Nos ponemos en pie y yo quiero invitarles que podamos orar. No sé cuál sea su necesidad, quizás la de un papá, quizás en el caso de José, ¿verdad?, que por ser el hijo consentido, sus hijos no se daba cuenta Jacob, que le traía problemas al mismo José, y había acepción de personas. ¿Y quién no tiene también esa historia? No, papá siempre, no, mamá siempre. Pero Dios nos ayude. Oremos. Padre, te llamamos así porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has dado la paternidad. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos mirar cómo estas vidas, Señor, hiciste una obra en ellos. Quizás una obra pero muy lenta, muy detallada, pero terminaste, Señor. Y es ahí, Señor, donde podemos ver y nos identificamos muchos de nosotros y podemos decirte, Señor, te pedimos ayuda, te pedimos, Señor, que tú traigas en nosotros ese sentir de proseguir a la meta, olvidando lo que queda atrás. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Nos debemos a ti en el nombre de Jesús. Amén.